Boa tarde. Nós estamos reunidos no 5º Congresso da ARLAC, no dia 20 de abril de 2022, e estamos aqui reunidos para o lançamento do livro da autora Silvina Luz Mancia, da Argentina, e o livro é sobre a revista Tárrega, 1924 a 1927, Música, Guitarra e Artes, uma publicação do Instituto de Investigação Musicologia Carlos Vegas e da Universidade Católica Argentina 2021. E nós teremos aqui a participação da autora Silvina Luz Mancia e também de Melanie Plesch, da Universidade de Melbourne, Austrália, e do professor Maurício Valbenito Cifuentes, da Universidade de Chile. Muito obrigada a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo desses 3 participantes, iniciando com um breve currículo da autora do livro, a professora doutora Silvina Luz Mancia, professora da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional das Artes da Argentina, nas cátedras de História da Música Latino-Americana e Argentina. Silvina Luz Mancia é doutora em História e Teoria das Artes pela Universidade de Buenos Aires, musicóloga graduada da Pontifícia Universidade Católica Argentina e também professora nacional de piano pelo Conservatório Nacional de Música. É diretora da área de musicologia do doutorado em música da UCA e investigadora do IAI da UBA. Autora de vários livros, 3 deles dedicados a Guastavino, e mais de 30 artigos com referência e uma centena de colaborações entre capítulos de livros, resenhas, entradas léxicas em dicionário. Silvina foi investigadora do Instituto Nacional de Musicologia e atualmente coordena a área de música do Instituto de Artes e Espetáculo da UBA e é membro da Associação Argentina de Musicologia, da IASP da América Latina e também de ARLAC-AMS. Gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que Silvina também é parte e membro fundadora do grupo de trabalho Música e Periódicos de ARLAC-AMS, e ela me convidou para moderar essa sessão, o que muito me honra, na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho Música e Periódicos. É um grupo que tem crescido muito e tem trabalhado intensamente. Nós estamos atualmente com quase 40 membros, né, e temos 7 mesas temáticas aprovadas nesse 5º Congresso da ARLAC. Então, para nós é uma alegria ter esse privilégio de participar do lançamento desse livro tão importante para a área de músicas e periódicos. Agora, apresentando um pouquinho sobre Melanie, que todos conhecem, mas é bom deixar registrado. Melanie Plesch é catedrática de musicologia na Faculdade de Belas Artes e Música da Universidade de Melbourne, onde obteve seu doutorado em musicologia histórica em 1998. Possui ainda títulos de graduação como professora superior de música, de guitarra clássica e investigadora e professora superior em ciências musicológicas. Suas investigações se centram na construção do significado na música acadêmica argentina e suas intersecções com as músicas vernáculas, a literatura e as artes visuais, através de uma prática musicológica interdisciplinar que combina a teoria tópica, a história cultural e a etnohistória. Suas publicações incluem livros, capítulos e artigos em revistas internacionais como Musical Quarterly e Acta Musicológica. Em 2015, foi investigadora visitante na Universidade de Oxford, no marco do programa Balsam Towards a Global History of Music. E em 2019 foi eleita por unanimidade como membro correspondente da Academia Nacional de Belas Artes da Argentina.
E nosso terceiro integrante dessa mesa de hoje é Maurício Valbenito Cifuentes, da Universidade do Chile, em Santiago. Músico, guitarrista e investigador, intérprete musical e magíster em artes, menção musicologia da Universidade de Chile, tem desenvolvido uma extensa carreira como intérprete, realizando concertos na Europa, Estados Unidos e América Latina, com especial atenção a músicas latino-americanas. É autor de livro com Guitarra é Outra Coisa, de 2019, e foi parte da equipe de pesquisadores que publicaram os livros Violeta Parra, Composições para Guitarra, de 1993, e Victor Yara, obra musical completa, em 1996, e autor da transcrição de El Gavilán, de Violeta Parra, em 2001. É membro da International Association for the Study of Popular Music in Latin America, IASP, Latin America, desde 2012, e da Sociedade Chilena de Musicologia desde 2014, e da Sociedade Internacional de Musicologia desde 2018. Atualmente é professor associado e coordenador de investigação do Departamento de Música na Faculdade de Artes da Universidade do Chile. Então, boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Nós vamos iniciar com um vídeo de apresentação da Melanie Plesch, e eu gostaria, então, que o nosso moderador já inicie a transmissão do vídeo de Melanie Plesch. Muito obrigada. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Es un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Quisiera empezar por reconocer y expresar mis respetos al pueblo Wurundjeri, custodios tradicionales de las tierras nunca cedidas, sobre las cuales se asienta la Universidad de Melbourne y desde donde les estoy hablando hoy. He tenido el placer de conocer a Silvina Mansilla desde nuestros años de incipientes musicólogas graduadas, allá por los fines de la década del 80, en una relación de amistad que a lo largo de las décadas ha pasado por múltiples facetas. Como colegas hemos debatido, hemos sido coautoras de artículos, hemos coeditado un libro. Luego del hiato que a su carrera le impuso la maternidad, tuve el gusto de ser su directora de tesis doctoral ante la Universidad de Buenos Aires. A pesar de que ella, con humildad característica, dice que fue planificado por mí, fue en realidad juntas que pergeñamos el proyecto sobre la música en la prensa periódica argentina, del cual ella eventualmente tomó las riendas cuando yo me radiqué definitivamente en Australia. Y fue ella quien lo llevó a buen puerto, como lo demuestra el libro Dar la Nota, que fuera el puntapié inicial para muchos otros estudios sobre el tema de la prensa periódica musical en la Argentina. Silvina es la persona más incansable que conozco. Es además generosa con su tiempo, sus ideas y sus materiales. A lo largo de los años la he visto desarrollar sus investigaciones de manera tenaz e infatigable, haciendo malabares envidiables entre la docencia, la gestión, la investigación, la mentoría de jóvenes investigadores y la vida familiar. Todavía no sé cómo lo hace. Me toca hoy la grata tarea de presentar su último libro, Revista Tárrega, 1924-1927, Música, Guitarra, Artes. Este es un libro que hubiera querido tener,
cuando empecé mis investigaciones sobre la historia de la guitarra en la Argentina hace ya más de 30 años. Esto se relaciona con el estado, la localización y la conservación de la prensa musical en la Argentina. En aquellos años abundaban las publicaciones fantasmas, que se conocían de nombre, pero cuyo acceso era difícil, cuando no imposible. En algunos casos, uno dependía de la buena voluntad del cancerbero de turno, en otros de situaciones fortuitas por las cuales un coleccionista particular accedía o no a permitirnos el acceso a la fuente. En muchos casos las colecciones estaban y están incompletas, con números faltantes cruciales, a menudo los primeros. La revista Tárrega, publicada en Buenos Aires entre 1924 y 1927, era hasta hoy uno de esos fantasmas. La Universidad Católica Argentina cuenta en su acervo patrimonial, como parte del Fondo Testamentario de Carlos Vega, con una parte sustancial de la revista, careciendo, sin embargo, de los primeros 7 números. La doctora Mansilla, con olfato de sabueso musicológico, logró encontrar en una librería anticuaria de Buenos Aires el ejemplar encuadernado que perteneciera a Domingo Prat, conteniendo los números 1 a 18 de la revista, lo cual permite completar la fuente primaria. Con su proverbial generosidad, la autora ha promovido la digitalización de la colección completa de la revista, incluyendo los números de su pertenencia, los que se encuentran ahora alojados con acceso libre en el sitio web que acompaña a este libro. La fuente es extremadamente relevante para la historia de la guitarra durante la década de 1920, periodo en que Buenos Aires era considerada la capital guitarrística de Sudamérica, frecuentemente visitada por guitarristas de la talla de Andrés Segovia, Miguel Llobet, Emilio Pujol y Josefina Robledo, entre otros. El guitarrista Domingo Prat, quien fuera uno de los primeros maestros de la célebre guitarrista argentina María Luisa Nido, llegó por primera vez a Buenos Aires en 1907. Encontró en la ciudad un movimiento pujante de guitarristas locales, entre los que se destacaba Julio Salvador Sagreras, guitarrista, compositor y autor de un conocido método para guitarra, además de un número de transcripciones para el instrumento. Es a partir de la llegada de Prat que en los círculos locales comienza a hablarse de una supuesta escuela de Tárrega, entre comillas, cuyos principios y secretos conocía, por supuesto, Prat. Ricardo Muñoz relata cómo, luego de un concierto de Domingo Prat, embelesados por la técnica que identificaron como de Tárrega, guitarristas ya formados corrieron a tomar clases con Prat para aprender los secretos de esta nueva manera de tocar el instrumento. De allí el prestigio que para 1920 tenía el nombre de Tárrega en el ambiente guitarrístico y musical porteño, lo cual explica su elección como título de la revista. En este libro, Silvina Mansilla analiza en profundidad el corpus completo de la revista. Su trabajo se caracteriza, y aquí la parafraseo, por un manejo pormenorizado de las fuentes combinado con una visión crítica de los marcos culturales de los que ésta formó parte. Se trata de un enfoque que no evita los aspectos documentales y empíricos que constituyen la necesaria etapa heurística de toda construcción histórica, sino que los presenta para luego pasar, como nos dice la autora, a una, y cito aquí, utilización creativa de la información. Fin de la cita. Así,
El libro ofrece una combinación virtuosa de secciones documentales y conceptuales. La primera parte se compone de 4 capítulos en los que a la presentación y descripción de datos le siguen momentos más conceptuales que consisten ya en una interpretación o en una explicación de texto. La segunda parte contiene invalorables auxiliares para la investigación, índices, tablas, facsímiles de imágenes y ediciones de 4 obras de Carlos Vega, cuya grabación en versión del guitarrista Ricardo Heckel se encuentra también disponible en el sitio web y que posiblemente sean escuchadas por primera vez desde entonces. El primer capítulo, titulado Tárrega, un ideal largo tiempo acariciado, da cuenta del contexto de aparición de la revista y a partir del análisis de los editoriales de los números iniciales, reconstruye sus propósitos e intenciones, incluyendo el hecho de que la revista no se limitaba exclusivamente al mundo de la guitarra. El segundo capítulo se ocupa de los aspectos materiales de la fuente, incluyendo dimensiones, tipo de papel, estilos del diseño de las tapas, que en un momento pasan del imaginario americanista a uno greco-latino, los cambios en el subtítulo de la revista, que pasa de Tárrega, Revista Musical Ilustrada, a llamarse Tárrega, Revista de Arte, y en otro momento Tárrega, Revista Argentina de Arte, etc. Y el costo de cada ejemplar. La exhaustividad de la investigadora se revela en el trabajo de Sabueso, que nos proporciona no solo una comparación del costo con otras revistas de la época, sino aún con el costo de un litro de leche y una entrada de cine, poniendo de esta manera en contexto la revista y su precio. El capítulo 3 ofrece una exhaustiva descripción del contenido, el que el autor organiza a partir de las distintas secciones o grupos temáticos de notas que se detectan en la fuente. El primero es el grupo de las notas iniciales. El segundo, los conservatorios de música. El tercero, los grandes compositores argentinos. El cuarto, los guitarristas. El quinto, los comercios de música. Y el sexto, las partituras. El cuarto capítulo, Americanismo y Nacionalismo, algunos debates, pone la lupa sobre un grupo de artículos notables en los que trascienden algunos de los tropos identitarios de la época. En todo el libro, pero sobre todo en los capítulos 3 y 4, se observa un prolijo y exhaustivo entrecruzamiento de fuentes, tanto primarias como secundarias. Así le es posible detectar las tramas en las que se insertan los diversos temas de los artículos que analiza, como así también hacer visibles las redes intelectuales, esto es, los complejos sistemas de interacciones en los que participan los individuos que pertenecen a una misma cohorte ideológica, social o cultural, utilizando las relaciones para hacer circular las ideas y desarrollar formas de apoyo mutuo. Una de ellas, por ejemplo, para centrarnos únicamente en el mundo de la guitarra, es la red Prat-Vega-Anido, que puede extenderse a Llobet, Robledo, Pujol. Todos ellos bajo el gran paraguas ideológico que es la construcción de la figura de Tárrega. Mansilla estudia los artículos sobre estos guitarristas desde la perspectiva de una sociología de la recepción musical inspirada en el trabajo del musicólogo alemán Martin Zenk. De particular interés para la historia de la guitarra en Buenos Aires son los comentarios de Carlos Vega sobre los conciertos de Miguel Llobet y María Luisa Anido, que podrían ponerse fructíferamente en diálogo con su contrapartida en el periódico La Guitarra.
De similar importancia es la sección dedicada a María Luisa Anido, donde se comentan la nota de Carlos Vega sobre la guitarrista y una extensa nota de 6 páginas que transcribe juicios emitidos sobre Anido desde 1916, aparecidos en diarios y revistas locales. Este foco documental sugiere quizás la intervención de Juan Carlos Anido, padre de la guitarrista, quien posiblemente haya mantenido un álbum de recortes de Mimita, como la llamaban, como era costumbre en la época. En el apartado sobre los comercios musicales, Mansilla observa agudamente que estos artículos se caracterizan por un encubierto discurso publicitario. Ello no obstante, a través de su lectura es posible reconstruir, como hace la autora, una breve biografía de cada uno de estos comercios. La sección sobre las partituras incluidas en la revista da cuenta de un corpus ecléctico de alrededor de 60 obras, entre composiciones originales, arreglos y transcripciones del repertorio central europeo para piano, guitarra, canto y piano y dúo de guitarras. Se evidencia en esta sección la perspicacia investigativa de Mansilla en el tema de la trayectoria de versiones, un campo en el que ha realizado importantes contribuciones, cuando observa que la obra presentada como reminiscencias cuyanas al arreglo de Rodríguez Arenas es en realidad la famosa Ay, ay, ay de Pérez Freire. Y es especialmente interesante observar cómo la autora Reda la madeja de dicha obra y ofrece su performance history. Párrafo aparte merece el estudio de las composiciones de Carlos Vega, en las que Mansilla observa indicadores incipientes de su interés por la música vernácula y, por otro lado, aspectos de la vida personal del autor. Sobresale, en este sentido, el diálogo entre la plegaria para guitarra de Carlos Vega y la respuesta a la misma ofrecida en el número siguiente en forma de poema por la señorita Sara Minotti. El capítulo 4, titulado, como ya dije, Americanismo y Nacionalismo, algunos debates, examina 6 artículos aparecidos en Tárrega que se ocupan de cuestiones de identidad. Entre ellos encontramos 2 que enfatizan el tropo cultural del indio triste. El título del primer artículo es Del sentimiento de la tristeza en la música indígena, y el segundo es el extraordinario Un Yarabí, que a su vez se inserta en una tradición representativa de la canción conocida como Yarabí, que puede datarse desde el siglo XVIII, cuando Félix de Azara la describiera como las más monótonas y tristes del mundo, por los que se les ha dado nombres de tristes. Su tono es lamentoso, tratan siempre de amores desgraciados o de amantes que lloran sus penas por los desiertos. Fin de la cita. Mansilla examina e interpreta también cómo en el artículo de Carlos Vega, Música de América, y en la nota de portada de mayo de 1925, se entretejen el imaginario americano y el nacional. Finalmente, 2 artículos de Gastón Talamón, que según Mansilla forman parte de un corpus teórico destinado a cimentar un imaginario americanista, son examinados en detalle. La segunda parte del libro, como ya mencioné, contiene una serie de materiales de gran utilidad para los investigadores. Una tabla de claro diseño ofrece una vista general de los 30 números, incluyendo información clave como número, fecha, la imagen de la tapa, número de páginas y el listado de partituras que contiene.
A los facsímiles de algunas imágenes le siguen la edición y revisión de las 4 obras de Carlos Vega para guitarra realizadas por Ricardo Heckel. Cierran la publicación los detallados índices realizados por Mariel Orgueira y Manuela Chávez. Como señala la autora, la revista Tárrega puede considerarse, y cito, un barómetro de la realidad musical y cultural de Buenos Aires durante la tercera década del siglo XX. Fin de la cita. En tal sentido, el estudio de Mansilla constituye un aporte fundamental para acercarnos a esta fuente hasta ahora casi inaccesible. Su lectura se convertirá sin duda en ineludible para los estudiosos de la historia de la música, el arte y las ideas en la década del 20, como así también a los estudiosos de la historia de la guitarra en la Argentina y en el mundo hispanoparlante de la época. Ha sido un placer presentarles a ustedes entonces el libro Revista Tárrega, Música, Guitarra, Artes, de la doctora Silvina Luz Mansilla. Muchas gracias. Muito obrigada, Melanie. Foi uma exposição muito detalhada, muito interessante. Vamos agora passar a palavra para Maurício Valdebenito Cifuentes. Por favor, profesor. Buenas tardes desde un otoñal Santiago de Chile, cuando son ya las 2 y tanto de la tarde. Quiero agradecer la consideración de la profesora Silvina Mansilla por darme este espacio para comentar un trabajo que es doblemente significativo para mí en mi condición de guitarrista y también como un investigador, alguien que le interesa la música desde una perspectiva de ejercicio intelectual. Junto con agradecer esto, también aprecio enormemente que haya sido el video de la profesora Plech que me haya antecedido en virtud de una tan profunda descripción de esto, de este trabajo. Por lo tanto, también debo decir que me facilita enormemente la tarea y me da pie para comentar desde una perspectiva muy personal lo que ha significado para mí la lectura, el haber buceado, digamos, en esta red que nos propone este libro sobre esta revista. Comienzo. En el libro escrito por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela titulado El árbol del conocimiento, se presentan al comienzo del libro una serie de aforismos. Yo quiero reivindicar uno en esta tarde. El aforismo dice lo siguiente: todo lo dicho es dicho por alguien. Sobre ese aforismo voy a fundamentar mi personal perspectiva sobre este trabajo, sobre esta publicación, considerando entonces mi doble pertenencia como guitarrista y como investigador. Leonardo Weissman, el ilustre investigador argentino, en su trabajo titulado Musicologías, que fue publicado por la revista musical chilena en el año 89, hace referencia a la epistemología de la historia y la historiografía, diría yo también. Y él dice, está formada por una red casi infinita de relaciones entre acontecimientos. Y luego afirma, lo que puede hacer la historia es desarrollar intrigas, o sea, seguir uno de los hilos en la trama y exponer la lógica de este hilo. Junto con Weissman quisiera también traer a colación a otro investigador, a Mario Milanca Guzmán, que en la misma revista, en la revista musical chilena, publicada el año 2000 en su artículo titulado La música en el periódico chileno El Ferrocarril, 1855-1865, señala que las revistas especializadas, y voy a incluir a Tárrega en ese listado, las revistas especializadas del siglo XIX y comienzo del siglo XX no tuvieron larga vida en general. Por lo tanto, los ejemplares son pocos. Esto también se condice con la revista Guitarra que mencionó la profesora Plech en su presentación.
Sobre la revista propiamente tal, que debo decir que me habría encantado tener esa publicación cuando yo era un estudiante de pregrado de guitarra, ya luego intentaré explicar por qué. La profesora Fátima Graciela Murri, encargada del prólogo de esta publicación, señala que la hemerografía musical en la mira musicológica señala que Tárrega es un producto comunicacional con cierta unidad temática que medió entre varios mundos culturales. Por otro lado, la autora, como bien refería la profesora Plech, nos presenta a Tárrega como un barómetro de la realidad musical y cultural de Buenos Aires en la década de 1920. Y a lo que yo señalaría que en ese barómetro debiera estar también contenido una especie de microclima, que es a lo que quiero aludir en la perspectiva de lo que está ahí señalado como contenidos en la revista Tárrega. Me referiré a dos casos puntuales, porque por un lado esos dos casos de alguna manera me tocan en tanto persona que habita un lugar llamado Chile, pero por otro lado también porque son especialmente motivadores en un área de interés para mí, que tiene que ver con una persona en particular que ahora presento. El primer caso que quiero señalar y que está aludido en Tárrega es el caso de Osmán Pérez Freire, que en el libro Tárrega de la profesora Mansilla se menciona a propósito de lo que también comentaba la profesora Plech en la página 68, mencionado en Tárrega, Osmán Pérez Freire como un creador internacionalmente reconocido. Tal vez pudiese, solo a modo de un comentario sí, muy pasajero, mencionar que la figura de Osmán Pérez Freire en realidad no acumula, en mi opinión, tanta investigación como se señala, excepto el libro de Samuel Claro y Carmen Peña. Si se revisa la página, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, Memoria Chilena, comprenderán o podrán advertir que en realidad Osmán Pérez Freire no acumula tantos estudios como en realidad creo que se merece. Lo interesante respecto de Tárrega es que en esa página 68 del libro de la profesora Mansilla, Osmán Pérez Freire es mencionado a propósito de una composición suya, ¿no? Las reminiscencias cuyanas, que dan pie para citar a dos personajes, y yo me voy a detener solo en uno, que me parece que son fundamentales, ¿no? En realidad en cualquier historia posible de la música en nuestro continente. Por un lado, el dúo de Gardel y Razzano, en la versión de Reminiscencias Cuyanas, que no eran otra cosa que el famoso Ayayay de Osmán Pérez Freire, pero más interesante aún, ¿no? Por la mención a Agustín Barrios, el compositor y guitarrista paraguayo. Yo me quiero detener ahora precisamente en ese caso porque siento que constato que la revista Tárrega es particularmente interesante, es particularmente provocadora en cuanto a tener a la vista este aforismo que yo he mencionado al principio. Sobre el caso Barrios, no creo necesario extenderme de quién es Agustín Barrios Mangoré, voy a dar por hecho que todos lo conocemos. En el libro de Manuel José Aracri, un libro muy poco conocido que se llama, y creo que ha tenido muy poca difusión, Agustín Pío Barrios Mangoré, la guitarra y su genio, señala que la primera gira de Barrios a Argentina ocurrió en realidad en 1910 o en esa década, y donde en esa oportunidad Barrios habría podido escuchar, habría podido asistir a los conciertos de Miguel Llobet y haber tomado contacto, entre otros, con Domingo Prat. El autor de este libro señala una crítica de un concierto de Barrios realizado en el Salón La Argentina, que también está señalado en el libro Tárrega, como refiere a una crítica de una serie de 3 conciertos que estaban programados en esa sala, la sala La Argentina, y parece que solo se realizó uno de Barrios, una crítica de Juan Carlos Anido en la revista Guitarra, precisamente, la otra publicación que aparece mencionada asociada a este instrumento. El tenor de la crítica de Juan Carlos Anido, padre de María Luisa Anido, es suficientemente provocador al día de hoy, ¿no? En el sentido que es una crítica bastante negativa hacia la figura de Barrios.
No quiero extenderme mucho en la crítica que aparece publicada, puedo solo citar algunos párrafos. El señor Barrios, cito, que se presenta a la vez como ejecutante, compositor y folclorista, no es en realidad un verdadero exponente de ninguno de los tres aspectos aludidos. Como guitarrista no carece de interés, pues tiene temperamento, pero en ningún caso puede admitirse su figuración entre los concertistas de nota, malgrado una innovación que pretende introducir en el arte guitarrístico. Y termina diciendo, todo lo escrito no pretende ni mucho menos indicar la carencia de cualidades innatas en el señor Barrios. Quiere significar que éstas de poco sirven si no las sustenta la preparación superior. Ese sería un fragmento de la cita de Juan Carlos Amido. ¿Por qué traigo Barrios a colación? Me parece que entre las cosas que a mí en lo personal me han fascinado de entrar en un mundo cultural aludido con esta metáfora del barómetro, es también lo no dicho en la publicación en la revista Tárrega. Eso no dicho en realidad está dejando un remanente que es particularmente fértil, ¿no? Sobre todo en estos años en que buena parte del, vamos a llamar, del repertorio guitarrístico ha visto una especie de eclosión, ¿no? Que de alguna manera ha podido sortear con bastante habilidad la conjunción necesaria entre mundos musicales muy diversos, no necesariamente el mundo académico. Por otro lado, me parece que una hipótesis posible que me atrevo ahora a formular, pero a partir de la lectura del libro de la profesora Mansilla, es que comprendo mejor la alusión que hace el historiador cultural Alejandro Brusual, ¿no? En su libro Los visitantes, guitarristas extranjeros en Venezuela, cuando alude a Barrios y su paso por Argentina, y dice, por esos años, cito a Alejandro Brusual, Barrios se presentó en cines y teatros de toda estirpe y levantó duras críticas debido tanto al uso de cuerdas de metal que se consideraban cuando en la época se consideraba de buen gusto usarlas de tripa en el ámbito académico, como por su repertorio de estirpe popular. Esa reflexión sobre esta figura, que como digo, solo aparece mencionada una sola vez en la revista Tárrega, y que lo señala la profesora Mansilla, propone una especie de contraluz de lo que imagino debe ser hoy día una aproximación a una historia cultural del instrumento, de la guitarra, en América Latina en general. Y lo traigo a colación porque, de no ser por esta revisión exhaustiva que está contenida en este libro, ese no decir podría parecer incluso como la confirmación de una omisión, en circunstancia de lo que parece ser que está ocurriendo es que se están detonando los diversos hilos, ¿no? Las diversas intrigas que hacen posible la lectura de nuestro pasado musical. Desde ese punto de vista no tengo más que valorar y agradecer este trabajo que, unido al archivo, además, que permite ver el facsímil de cada uno de los ejemplares, en realidad nos dan una ocasión inmejorable, ¿no? Para volver a construir o volver a establecer los nuevos hilos de esta red, de estas intrigas de la cual yo tengo la sospecha que se supone que no tienen un punto final, digamos, ¿no? Es una eterna interpretación de estos hechos. Por otro lado, también quiero señalar que, aunque no en todos los ámbitos no se despliegan estas discusiones, la virtud del libro sobre la revista Tárrega es precisamente a lo que invita. Por ejemplo, me parecen particularmente señeras esa nota a pie de página en que se hace alusión a la profesora Victoria Testuri, ¿no? Como una profesora especialista en enseñar a mujeres, ¿sí? Como parte del claustro del Conservatorio de Vélez Arfield. Me parece notable porque en otra época eso habría pasado casi inadvertido, y sin embargo hoy podría dar pie para preguntarnos si en esas categorías en que se dividen los estudios hemerográficos, repertorios, nombres importantes, tiendas de música, etcétera, ahora no aparecerá también el problema de género, que puede encontrar nuevas interpretaciones, ¿no? Como un ejercicio hermenéutico pertinente y al mismo tiempo relevante. La figura de Josefina Robledo me parece notable, esta guitarrista valenciana que
que alude el libro habría estudiado con el mismo Tárrega. Tanto porque si aparece en un apartado del libro es porque debe haber sido una intérprete de mucha jerarquía, pero sobre todo por su dinámica de vida, ¿no? Sus viajes a Río de Janeiro, sus giras, las que están referidas ahí a Europa, y el hecho de que haya abandonado toda actividad artística. De nuevo me hacen pensar que a lo mejor ahí hay una perspectiva de género que debe ser atendida en su momento. Me recuerda mucho a otra figura también asociada a la guitarra en Chile, Esther Martínez, que comienza también como una concertista en guitarra a principios del siglo XX, termina luego asociada al llamado mundo de la música típica o folclórica en Chile, y luego prácticamente se le pierde el rastro, ¿no? como artista, como creadora. Por último, y de nuevo haciendo un link entre el caso Barrios y lo que está contenido también en la revista Tárrega, la figura de Ana Schneider de Cabrera y su presencia escénica, sus aspectos performativos, que también están ilustrados con esa imagen al final del libro, me hacen pensar de nuevo en Barrios, ¿no? Que en su trayectoria, en esa especie como de búsqueda de un dorado para una consagración definitiva en un mundo del arte bastante esquivo para él, también asume como esta presencia performativa y se cambia sus vestuarios, se viste de indígena y sus conciertos son con un atuendo particular, y que en su momento acumuló tanta crítica, ¿sí? Tal vez incluso algunos colegas guitarristas aluden como la etapa más como sombría de Barrios, en circunstancia de que en realidad fueron muchas las personas, sobre todo cantantes mujeres, que ocuparon el expediente de construir una presencia escénica. Me estoy acordando de Rayén Quitral, por ejemplo, aquí en Chile, la cantante mapuche, eh, y también en el caso de Ana Schneider de Cabrera. Comento esto así de manera muy informal, desordenada, pero por otro lado, con la emoción de haber sido honrado por haber estado aquí para leer este libro, que como digo, creo que me habría encantado tener cuando yo era estudiante de guitarra, para construir otro relato sobre la historia, o por lo menos para cuestionar la categoría que le da adjetivo a este nombre, ¿no? Guitarra académica, guitarra clásica, que me parece que hoy debieran ser revisados. Por otro lado, justifico el hecho de haber propuesto los casos de Barrios y de Osmán Pérez Freire, precisamente porque son figuras de las que no se ha dicho todo lo que debe decirse o lo que puede decirse. Y esa mirada, esa multidimensionalidad que dan las trayectorias de vida de los creadores, me parece que es una invitación, ¿no? Para que a partir de la publicación del libro Tárrega sobre la revista del mismo nombre de la profesora Mansilla, se puedan construir o se puedan abrir otras o nuevas interpretaciones o nuevas líneas de investigación. Por último, termino de nuevo comentando el aforismo. Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo yo desde la experiencia que me toca. Siento que lo que está contenido en Tárrega está dicho por las personas que ahí están aludidas, Carlos Vega en primer lugar, pero también por todos los personajes que están citados en la voz de la profesora Silvina Mansilla. Pero las voces no agotan el tema, son solo una parte de esta red de intrigas. Y siento que como si he querido aludir a personas que aparecen solo tangencialmente mencionadas en el libro, es precisamente por la virtud de la publicación, que abre nuevas perspectivas, ¿no? Que por lo menos en lo personal me invita a poner nuevos antecedentes sobre estas omisiones, sobre estas construcciones o sobre estas proyecciones de lo que son las trayectorias de, en este caso, guitarristas en la Argentina en la década del 20. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muito obrigada, Maurício. Gostaria então agora de passar a palavra para a Silvina, que é a autora do livro. Bueno, buenas tardes a todos y la verdad es que quedo sin palabras realmente por las presentaciones y por el detalle y la paciencia con la cual han abordado la lectura tanto Melanie como Mauricio, los colegas tan queridos. En este último minuto, digamos, de la presentación, desde luego
En lo que pienso es en formular agradecimientos, ¿no? Por un lado, porque el trabajo está generado desde mi condición de investigadora de la Universidad de Buenos Aires, dentro del Instituto de Artes del Espectáculo, y la publicación materialmente y el sitio web están sostenidos desde la Universidad Católica Argentina. Se dio esta circunstancia de un interés mutuo de ambas instituciones, el Instituto Carlos Vega de la UCA, dirigido por el doctor Pablo Cheta, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, dirigido por el doctor Jorge Dubati, en que esta colaboración fuera posible, de manera que los aspectos del contenido, los aspectos de la investigación misma, surgieron desde el proyecto UBACIT, que yo tengo a mi cargo actualmente, y la cesión de los derechos de Carlos Vega, que son propiedad de la UCA, la misma revista Tárrega en su mayoritaria parte propiedad de la UCA, así como todo el soporte informático y por supuesto toda la financiación del libro, corrieran por parte de la UCA. Por eso no tengo más que agradecimiento para estos dos directores de los institutos, ¿no? Desde la Universidad de Buenos Aires, bueno, conté con la colaboración de Mariel Orgueira y Manuela Chávez, que son integrantes del proyecto UBACIT a mi cargo, en la indización de la revista, ¿no? También Caterina Mancilla Fuentes hizo todo lo que atañe a la corrección de estilo, es otra integrante de nuestro proyecto UBACIT y que es investigadora, musicóloga mendocina y también especialista en letras. Entonces, bueno, ella mejoró en gran parte el estilo con ese ojo inteligente que tiene la gente del área de letras para la redacción, ¿no? Luego también, y en lo que querría en estos últimos minutos quizá mostrarles, en la parte de, más allá del libro, digamos, el aporte hemerográfico estuvo en la posibilidad, bueno, de utilizar la tecnología y poder poner al alcance, ahí se está viendo, ¿sí? Poder poner al alcance la revista misma, ¿no? Los 7 números que son de mi propiedad y los 23 números que son propiedad de la UCA. Este es el sitio de la UCA, del Instituto Carlos Vega de la UCA, que por cierto tiene muchísimo material online digitalizado, y en la sección Archivos, Música Académica Argentina, en la sección Archivos externos, es donde contamos con una especie de subpágina, una página alojada dentro del sitio del Instituto Carlos Vega de la UCA con la revista, donde hay información, la indización está presente aquí para poderla ver, las referencias musicales más detalladas de algunos números, en formato de tablas, la digitalización misma con todos los números que se pueden bajar incluso, no solamente visualizar. Quizá aquí es un poquito más lenta la visualización. Elegí el número 24 que tiene tanta importancia para el estudio del americanismo. En fin, todo esto es factible de bajarse porque está en PDF, como ustedes ven. Y luego tenemos las 4 composiciones de Carlos Vega, para lo cual colaboró Ricardo Heckel, que estuvo a cargo también de la edición de las partituras, la edición crítica en finales. Son 4 obras muy breves, como ven, de minutos, segundos en algunos casos, que eran a veces una paginita como una especie de souvenir musical que incluía Carlos Vega en algunos de los números. Todos los números tienen partituras, la mayoría, ¿no? Hay alguno por ahí que no. Partituras para piano, para canto y piano, para guitarra en algunos casos, ¿no? Así que bueno, este sitio
simplemente está allí para que quienes quieran lo puedan explorar. Quienes trabajan en la década del 20, si lo desean, pueden bajarse los 30 números incluidos sin ningún problema. Una persona más a la que deseo agradecer es el doctor Julián Mosca, que actualmente es el director del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. En la Universidad Católica estamos en este momento justo de cambio de decanato. El doctor Pablo Cheta es el decano actualmente y el doctor Mosca ha quedado a cargo del instituto. Y bueno, él por supuesto estuvo en la maquetación y en la prolijidad de la presentación del libro. Realmente mi más absoluto agradecimiento hacia Julián Mosca. Y finalmente, por supuesto, un agradecimiento especial a Graciela Mucri de la Universidad Nacional de San Juan, que colabora cercanamente por varias vías con nuestro trabajo, por un lado integrando el proyecto UBASIT actual que está a mi cargo, pero también integrando el grupo de trabajo Música y Periódicos que coordina Alice, y por supuesto con ese regalo de un prólogo tan bondadoso para con el libro. La verdad es que para Graciela Mucri también tengo un agradecimiento muy especial por su cotidiano acompañamiento en todo esto. Alice, la verdad es que este libro surgió como posibilidad hacia mediados del año pasado, a medida que se intensificaban nuestras reuniones del grupo de trabajo Música y Periódicos, primero quincenalmente y después ya semanalmente, como vos dijiste en una sesión anterior, y en esa revisión de lo ocurrido, bueno, surge esta posibilidad de publicar un libro en papel, y bueno, la pandemia ha dejado muchas cuestiones muy difíciles, pero también algunas positivas, como puede ser disponer el tiempo en una forma en que quizá no se puede disponer cuando uno está sometido a la rutina presencial, ¿no? Por lo tanto, este libro no es un libro muy extenso, es un libro que fue producido en unos 3-4 meses, pero claro, en base a un relevamiento de fuentes y una lectura de la fuente merográfica de hace muchos años, ¿no? Mi agradecimiento a todos, incluidos los que se sumaron en esta sesión. Muy amables. Muito obrigada, Silvina, obrigada, Maurício, e obrigada também a Melanie, de longe, e gostaria de abrir para comentários do nosso público que está acompanhando o lançamento, Ianete, Pedro, Kleber, Fátima, Hector. E nós temos muitas pessoas aqui, Silvina Martino, Silvia Mercal. Se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente pode abrir o microfone. Francisco, Belém, Kete, Luiz, Luizina, Maierli. Então, yo les pediría quizá les pediría abrir las cámaras para tomar una foto grupal finalmente, que sea. Sim, boa ideia. Então, vamos solicitar que todos liguem a câmera para tirarmos uma foto dessa sessão. Muito bom, ótimo, ótimo. Han sido muy amables realmente. Ahí entró Ketty Wong también. Muy amables. Então, vamos lá. Vamos, então, tirar uma foto, tá bem? Vamos lá. Muito bem. Obrigada a todos. Gostaria de parabenizar efusivamente a Silvina
pelo trabalho esplendoroso que ela fez nesse livro, interessantíssimo. Sem dúvida será um livro de interesse para todos os latino-americanos, pelo modelo que ele nos estabelece, né? Também em termos de metodologia de trabalho. Parabéns, Silvina, muito sucesso. Gracias, Alice, por estar allí siempre y bueno, nos seguiremos viendo mañana en distintas mesas y sesiones con todos los colegas y aprendiendo como siempre. Gracias, muy amables. Obrigada a todos pelos comentários, pela audiência e por acompanhar o nosso trabalho. Parabéns, Silvina, pelo livro. Obrigada, Maurício. Obrigada, Melanie. Saludos, muchas felicitaciones, Silvina. Gracias a vos, querido, muy amable. Gracias.